Vamos a compartir otra enseñanza del día de hoy. Espero que sea bendición también para toda la iglesia y que Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos 13, 35 y 36. Voy a leer. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas Jesucristo, aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Y ya nos sigue hablando sobre el mensaje a través de Cristo. Pero quiero compartir esta enseñanza. Dice que a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, según la voluntad. Volvemos a encontrar los planes, los propósitos de Dios, y aquí tenemos un ejemplo pasado, en el sentido de que fue hace años con David, y que al final vamos a ver cómo también es parte de cada generación. Dice, porque David, habiendo servido, quiere decir usado por Dios en su propia generación. Esto nos habla mucho y según la voluntad de Dios. ¿Dónde sirvió? En su pueblo, en su nación, en Israel. No estaba la iglesia todavía, pero estaba el pueblo y la nación de Dios. Y ahí fue donde Dios puso a David para que sirviera. Fue donde David sirvió y fue usado por Dios, dice, según la voluntad de Dios, en su propia generación, en su propio tiempo. No podía haber servido en otro tiempo porque todos estamos puestos en X tiempo y de alguna forma cada generación lo vamos a ir contemplando como Dios nos pone para el mismo propósito. El Señor en cada generación, Dios tiene y levanta siervos para servir, para ser usados por Dios, en este caso en su iglesia o aún en mismo Israel, conforme a su voluntad, a sus planes, propósitos de Dios. Siempre será a la voluntad de Dios, aunque nosotros tengamos planes y propósitos. Los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir. Dice que él sirvió a su propia generación, tanto de hombres y mujeres y toda la gente que vivía en esa generación, que vivieron en el tiempo, en la generación de David, en esos años. Dios lo usó a David para que sirviera a esa generación de hombres y mujeres, conforme a la voluntad de Dios. David tenía planes, tenía propósitos, como todos tenemos, pero no fue conforme a la voluntad de David ni del pueblo, porque ya sabemos que el pueblo también tenía otros planes, otros propósitos, pero Dios usó a David. Mire lo que dice en Hechos 13:21, a la vueltecita respecto de David. Dice así: luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David. Fíjese, les levantó, no fue el pueblo, fue Dios quien lo estableció, lo puso, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, conforme a su voluntad, hará todo lo que yo quiero. Y realmente sí es muy difícil someter nuestra voluntad aún a la voluntad de Dios, porque Él va a hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero o lo que cada quien quiere, ¿verdad? Y aquí estamos viendo cómo Dios escogió a David para usarlo en su generación conforme a la voluntad de Dios.
En esa generación David fue usado a servir conforme al corazón, a los planes, propósitos de Dios, que no solamente tenía con David, sino con el pueblo. Lo que Dios siempre está haciendo no es solo con un hombre, sino con todo el pueblo, con toda la iglesia, y lo hace a través de personas. Pero el propósito es bendecir. ¿Cómo fue bendecido Israel en el periodo de David? Porque fue un plan de Dios bendecir a Israel a través de David, pero a todo el pueblo, para que David hiciese lo que Dios quiso hacer en Israel. Y vemos que fue un periodo, un tiempo en esa generación donde la mano de Dios la vieron continuamente, donde la presencia del Señor se veía, no solo en David, sino en el pueblo de Dios, destruyendo a los enemigos, haciendo y barriendo todo lo que era idolatría, maldad. Bueno, cada hora también, cada uno de nosotros, tanto en la iglesia, estamos escogidos y puestos por Dios para servir a Dios en nuestra generación. No estemos esperando a servirlo en la generación pasada o en la generación futura. En cada generación presente, Dios nos escoge para servir, para ser usados en cada unos de una forma, otros de otra, de una manera. No podemos ser usados todos igual, pero cada uno va a ser usado conforme a la voluntad de Dios en cada generación para que la voluntad, el deseo, planes, propósitos de Dios se cumplan, se lleven a cabo. Y no importa la persona, Dios puede escoger a cualquier persona, pero a través de ella va a cumplir sus propósitos. Esto es así de parte de Dios. En cada generación, el Señor sigue haciendo su obra en su iglesia y en Israel, haciendo grandes cosas, maravillas, milagros a favor de su pueblo, tanto Israel como de su iglesia. Los planes que Dios tiene para Israel como para su iglesia, ¿verdad? Son de Él y los va a llevar a cabo. Claro que puede usar a un hombre nada más como un instrumento, pero los planes no son del hombre, son de Dios para su pueblo, a través de hombres que le sirven según la voluntad y el corazón de Dios. Esto es importante, tener un corazón que Dios, ¿verdad?, sea sensible a Él, sea dispuesto a servirle, a dejar el mundo y las cosas del mundo para servirle a Él. Y vamos a ver cómo de una forma diferente en cada generación, porque no es lo mismo, cada generación es diferente. A veces queremos seguir viviendo en generaciones pasadas, pero no. Cada generación es diferente y con siervos también diferentes, desde siempre. Pero Dios es el mismo. Esta es la ventaja. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. El Señor es el mismo. Sus propósitos, su voluntad siempre es bendecir a su pueblo, llevar a cabo su propósito para con nosotros. Él no cambia, su amor, su misericordia para nosotros no cambia como cambia el hombre. Entonces dice que Él es el mismo, no importa quién esté al frente, es Dios. Si es un cuerpo, si es una iglesia de Cristo, es Dios el que tiene que llevar a cabo esta voluntad, esos propósitos, independientemente de los hombres o de los siervos que estén viviendo en cada generación, porque para eso nos pone. La obra de Jesucristo es la misma. La obra de Jesucristo es la misma en el pasado como en el presente y sabemos que en el futuro. O sea que la obra de Cristo no quedó solo en el pasado con aquella generación o dos, tres y se acabó. No, sigue siendo la misma obra. No solo fue para la generación que vivió y estuvo en los días de Jesucristo en la tierra. Mucha gente así lo cree. Ah, no, Jesucristo ya pasó. Ahorita estamos en un tiempo y una generación diferente. Y creen que la obra de Cristo ya pasó. No, no importa. No solo fue para aquella generación,
que estuvo con Dios, con Jesucristo en la tierra. Su muerte, su resurrección, la preservación, la obra del Espíritu Santo, que sigue siendo la misma, el mismo amor en aquella generación, en esta y en todas, el mismo propósito, la misma santidad, la preservación que fue para ellos, es para nosotros también. Dios no cambia, ¿verdad? Entonces, en aquellos, todo lo que fue hecho y que en las generaciones presente, a veces pensamos que en esta generación ya Dios no está obrando como obró en aquella. Creemos, ¿verdad? Ya Dios pasó, dejó de obrar como fue en aquel tiempo, ¿no? Sigue siendo presente y va a seguir siendo futura. Tanto la obra de salvación de Jesucristo, que el hombre cree que esta obra de salvación solo tuvo un tiempo pasado, que su poder, que fue solo para aquella generación donde vivió Jesucristo y donde vivieron los apóstoles, y que después ya no hay nada, nada nuevo, perdón, nada de lo pasado, sino que ahora son cosas nuevas en cada generación. Pero la obra de Jesucristo, salvadora, intercesión, el poder de hacer milagros, sustentar a su iglesia y levantar a Israel del polvo, es el mismo poder, amor, misericordia de Jesucristo para nuestra presente generación antes de su regreso. El Señor sigue salvando, el Señor sigue sanando, el Señor sigue preservando a su iglesia. Y como a Israel, el Señor no cambia, el Señor no cambia. Esto es lo que tenemos también que tener presente. Pensamos que con el tiempo todo aquí en la tierra cambia, pero con Dios no cambia. Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El Señor no cambia, Él hará conforme a su voluntad en cada generación, pero el amor ya va a terminar de Dios, sigue siendo el mismo. El poder de Dios para salvar sigue siendo el mismo. Dios sigue obrando milagros, porque vemos en Hebreos todo lo que Dios hizo a través de los héroes de la fe, y pensamos que eso fue en el pasado. Sí, fue en el pasado, pero ¿qué hay del presente? ¿Y qué hay del futuro, verdad? Pero Dios sigue obrando de una forma increíble, maravillosa, haciendo milagros, no solo en el pasado, sino hoy en el presente, en nuestra vida. Y es a donde no dudamos. Señor, sí lo hiciste con David, lo hiciste con fulano, pero conmigo será posible que llegues a hacer esta obra. Dios es el mismo. Y aunque en esta generación, como otras generaciones, los hombres crean y digan que la obra de Jesucristo fue en el pasado, que ya es historia, que ya no es vigente, que aquello fue allá y que hoy una nueva generación donde la ciencia, la tecnología ha tomado el lugar aún de Dios, en lo que el hombre, ¿verdad?, confía, no en la obra de Jesucristo, pero Él está presente, activo, actual, como fue en la generación de Jesús, como fue en la generación de David. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y para terminar, hermanos, la obra salvífica de Jesucristo no cambia, no pasa, no termina, no es una nueva moda como en las iglesias o como las obras de los hombres. ¿Qué pasa con los hombres y sus obras? Los imperios, los reinos, ¿verdad?, que solo son temporales, de una generación y viene otra y termina. Y cada generación viene un cambio, viene una nueva, y así creen que la obra de Jesucristo se cumplió solo en una generación y termina. No, Jesucristo usó a los apóstoles, como vimos, ¿verdad?, en su tiempo, en aquella generación de ellos, para que hicieran ellos también una obra. Y no acabó con ellos, porque vemos cómo con los apóstoles la obra de Jesucristo continuó. Terminó la generación de los apóstoles, pero no terminó la obra de Jesucristo. En cada generación el Señor levanta nuevos siervos para seguir su obra con ellos. En cada generación
Hoy aquí en Gilotepea, que es una iglesia chiquita, pequeña, en México, en Estados Unidos, Dios tiene siervos que están haciendo la obra que Él quiere hacer conforme a su voluntad en el tiempo presente, no en el pasado ya, sino en el presente sigue obrando el Señor para que cada uno sirvamos a su generación. Servimos a nuestra generación presente, no podemos servir a la pasada. Y por último, veo lo que dice para que veamos cómo el Señor en Apocalipsis 11, con los dos testigos aún en Israel, fíjese cómo Dios hace la obra. Sabemos que la hace tanto en Israel como en su iglesia, pero mire lo que dice, cómo el Señor va a levantar a los dos testigos en Jerusalén en la última generación. ¿Y qué irán a hacer ellos? A la voluntad de Dios. Voy a leer, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Todo esto va a suceder, y luego dice: y daré. ¿Quién los dará? No son los religiosos, no son los ortodoxos, no son el grupo religioso que haya y que esté ahorita en Israel. Dios dará, dice, a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Qué claro, ¿verdad? Cómo Dios va a levantar en esa última generación en Israel a estos dos hombres para que acaben una obra a través de lo que va a hacer Dios en Jerusalén. ¿Que no tendrá el Señor también para su iglesia? Gente que estén sirviendo en esta generación para acabar los planes, los propósitos de Dios conforme a su voluntad. Entonces, hermanitos, no desmayemos. Sabemos que estamos en pruebas y que a lo mejor alguno de ustedes no está pasando directamente, sino a través de mi esposa y de los hermanitos que están enfermos, pero de alguna forma u otra, todos somos participantes de esta prueba, de esta lucha. Entonces, pues sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor, que Él, sus planes, nada los va a detener, no a través de los hombres cualquiera, sino a los hombres que Dios escoja para realizar su voluntad. Que Dios les bendiga, hermanitos. Amén. Ya, ¿verdad? No fue muy largo. ¿Quién era?